En este minuto, aquí en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico. Muy buenos días. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida, te regalamos estos 27 minutos de asuntos económicos nacionales, internacionales y también locales. En esta primera emisión del año estaremos hablando de algunos de los desafíos para reanimar la economía cubana en el 2023 y mejorar el bienestar de la población. Llegarán secciones habituales del espacio y tendremos las noticias en la voz informativa de Omaray Ceballos. Si quieres participar de este diálogo, no cambies el dial. La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar. Dialogamos esta mañana sobre retos económicos para el 2023, de los esfuerzos que tenemos por delante para revertir el proceso inflacionario y controlar el alza de precios. Para ello contamos con la presencia del ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia de Cienfuegos y presidente de la ANEC en el municipio cabecera. Buenos días, Andresito, y los micrófonos del Magazine Económico ya están abiertos para ti. Bueno, buenos días, Ojito. Creo que, primero es un honor realmente comenzar este año nosotros pudiendo tener la oportunidad de participar en el magazine, ¿no? Y con un tema tan importante. Bueno, nosotros creemos que, en primer lugar, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, que concluyó en diciembre y puntualizó los principales retos, no podemos dejar de pasar por alto. Nosotros tenemos que seguir yendo ahí a revisar y qué es lo que se planteó. Lo primero es que nosotros no podemos olvidarnos de que venimos de un congreso o de dos congresos que nos permitieron realmente ir implementando un grupo de medidas y políticas para la transformación, no de ahora, sino hacia el futuro incluso del país. Eso es lo primero. Y por tanto eso nos tiene que llevar como desafío, porque parecerá un desafío, pero es estudiar, es implementar de manera rigurosa todas esas políticas que han ido emanando y que a veces por determinados temas que a veces hemos compartido y que tiene que ver con la preparación incluso, que como el presidente lo decía el otro día, de la preparación que requieren los cuadros para poder llevar a cabo y poder implementar los programas. Y cuando digo esto, por ejemplo, los cuadros de los municipios, en cada municipio tenemos que tener cuadros preparados. ¿Pero preparados en qué? En cómo implementar esas políticas y cómo implementar esos programas, que tanto los que emanen del país como los que vayan saliendo en sus propias estrategias de desarrollo municipal. Y es decir, incluso tenemos que aprender los cuadros tienen que aprender a trabajar por programas en los municipios y no por contingencia. Mira qué desafío más importante para darle respuesta a la cotidianidad de los cubanos y de los cienfuegueros específicamente, pero creo que eso es un tema, es el primer desafío, es decir, la preparación, la superación, la capacitación. ¿En qué? En esos temas. Y en todo lo demás, yo creo que nosotros tenemos que como sociedad, siempre ha sido una sociedad o un proyecto social que desde que nació en el año 1959 y ya en el año 61 Fidel decía, al pueblo no le decimos cree, al pueblo le decimos lee. Por tanto tenemos que leer, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar todos los días para ir enriqueciendo, no tan solo de manera automática y implementar los programas, sino enriquecerlo con la experiencia cotidiana, enriquecerlo con la cotidianidad de cada uno, enriquecerlo con el conocimiento que cada uno tenga en su ámbito de trabajo. ¿Crees que el control y la exigencia todavía faltan en nuestros cuadros? ¿Que es un desafío para la preparación de nuestros cuadros, para la economía cubana? Yo creo que para poder exigir y para poder controlar, primero hay que conocer. Porque si tú no controlas, si tú no conoces, no puedes controlar que vas a controlar. Y si tú no planificas bien, por ejemplo, si tú no organizas bien y si tú no ejecutas bien, tampoco puedes controlar. Por tanto, yo creo que el control no lo podemos ver, o al menos no debemos verlo de manera absoluta como control. Es decir, yo creo que sí, hace falta controlar más, pero hace falta planificar mejor, hace falta organizar mejor, hace falta ejecutar mejor, y también eso nos da lugar a que ese control sea mejor
también, porque incluso el control tiene que convertirse en un proceso de retroalimentación. ¿Para qué? Para poder hacer mejor las cosas también. Y yo creo que la exigencia también es un tema que tiene que tener, lo veo vinculado al control, pero lo veo vinculado también al compromiso. Lo veo vinculado al optimismo. Y lo veo vinculado a un espíritu revolucionario de exigencia humanista, de exigencia que vaya a contribuir a que lo que hagamos esté bien ejecutado de acuerdo a lo que diseñamos. Yo creo que sí hace falta control, hace falta exigencia, pero hace falta sobre todo esos compromisos, o mayor compromiso. No es que no exista compromiso, no es que no exista compromiso, es que tenemos que lograr mayor compromiso. Mayor compromiso implica también mejor preparación y una interpretación mejor de todo lo que hacemos. Y digo porque decimos, bueno, Cuba es un país de leyes o un país de derechos. Bueno, esos derechos son derechos para todos. Y son, cuando hablamos, por ejemplo, una ley que tiene que ver con y hablando de la cultura económica y hablando también ya de las leyes que tienen que ver con los derechos económicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la contratación económica, es una contratación económica que tenemos que saberla implementar bien y que desde el año 2014 se viene implementando, pero todavía tenemos deficiencia. ¿Y qué requiere para eso? Además de exigencia, además de control, requiere preparación. Porque hay empresarios que a veces no dominamos o no dominan todos los tipos o las formas de contrato que se pueden implementar. O no dominamos o no dominan cuántas facultades tenemos que estar aplicando o debemos estar aplicando cuando hay un incumplimiento del contrato. Y cuando hay un incumplimiento del contrato tiene que ver con la calidad, tanta que se aboga, porque eso tiene que ver entre la contratación. Cuando hablamos de exigencia tiene que ser en la contratación, sobre todo interempresarial, en la contratación, y esa calidad tenemos que saberla, primero establecer bien, pero en segundo lugar exigirla bien. ¿Ante quién? Ante los órganos competentes para eso. Cuando hablamos de precio, tanto que hablamos de precio, porque nosotros tenemos que decir que hay un proceso inflacionario que desgraciadamente lo que más marcó el año pasado, y que eso no se acabó. Nosotros estamos enfrentando todavía ese proceso inflacionario y tenemos que proponernos cómo reducirlo. ¿Cómo proponemos reducirlo si no es desde la contratación en el caso de las empresas mayoristas? Porque un incremento de precio en el sector mayorista o los precios mayoristas es una inflación anticipada. Por tanto, como nosotros, desde las facultades que tienen las partes para, en la buena voluntad, enseñarse las fichas de costo, demandar las fichas de costo, cómo formaste el precio, a partir de qué. Tiempo de noticias en el Magazine Económico. Ya recibimos a la colega Omaray Ceballos. Gracias, Jorge. Estos son los titulares. Llama ministro de Energía y Minas a remediar temas claves que afectan al sector energético en Cuba. Prevé Fondo Monetario Internacional que un tercio de la economía mundial estará en recesión en 2023. Adopta Croacia el euro y entra al espacio Schengen. Por un seguimiento con soluciones en la fluctuación laboral, el envejecimiento de los colectivos y a los pagos que estimulen mayor eficiencia, reclamó en Cienfuegos Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas en Cuba. Durante la visita el pasado lunes a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en compañía de Maridé Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, el dirigente conoció detalles de una de las más eficientes generadoras del país y algunas de las problemáticas que aquejan a su colectivo. El ingeniero Yerani Zurita, director de esa entidad, explicó que años atrás la fluctuación laboral no llegaba a un 2%, sin embargo, hasta finales del pasado año subió a un 14%. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que un tercio de la economía mundial estará en recesión este año, incluida la mitad de la Unión Europea. En una entrevista a la cadena estadounidense de la televisión CBS, Georgieva aseguró que para la mayoría del mundo va a ser un año duro, más duro que el que dejamos atrás, porque las economías de Estados Unidos, Unión Europea y China se están ralentizando simultáneamente. Igualmente, se estima que la mitad de los países de la Unión Europea, cuya economía está severamente impactada por la guerra en Ucrania, entre en recesión en 2023. Croacia adoptó el euro desde el primer día de este año y se integró en el espacio Schengen de libre circulación, un momento histórico para este pequeño país de los Balcanes que se independizó en 1991 y entró a la Unión Europea en 2013.
El primer ministro conservador del país, Andrej Plenković, destacó que la entrada en la zona euro y el espacio Schengen representan dos objetivos estratégicos para lograr una mayor integración en el bloque europeo. La moneda única ya está muy presente en Croacia, donde el 80% de los depósitos bancarios se encuentran en esa divisa y la mayoría de clientes internacionales de sus empresas proceden de países de la Unión Europea. No obstante, la población de a pie teme que el cambio de moneda acentúe la inflación. Hasta aquí las noticias. Adelante, Jorge. Gracias a Omaray por este recorrido por noticias del ámbito económico en Cienfuegos, Cuba y el mundo. Al aire en este minuto por las frecuencias de AM, FM y en audio real por www.rcm.cu, el magazine económico de CMFL. Hoy tenemos como invitado al experto en temas económicos Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia de Cienfuegos y presidente de la ANEC en el municipio cabecera. Conversamos con Andrés acerca de la economía cubana en el 2023, sobre temas que inciden en la vida cotidiana de los cubanos. Y uno de los llamados que ha hecho la dirección del partido, el Estado y el gobierno en el país es al control popular. Existe un instrumento jurídico que es la Ley 132 del 2019 de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares, la cual revela el camino del pueblo para ejercer el control y construir el modelo de país. Uno de los más importantes cambios que incorporó esta ley número 132 fue el derecho de los integrantes de los consejos populares a realizar controles sobre las entidades de producción y servicios de incidencia local. ¿Cuán importante puede ser, Andrés, este control popular para combatir precios abusivos, desvío de recursos y otras ilegalidades? Yo creo que el control popular, y si alguien ha sido realmente paradigma y nos ha enseñado de cuántas cosas se pueden estar haciendo, es el compañero Esteban Lazo. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo en infinidad de ocasiones hablando del control popular y como herramienta de trabajo. Y yo creo que, mi modesta opinión, ¿no? Y tenemos una herramienta importante para poder llevar a cabo el control popular, si lo implementamos bien también, que es la estrategia de desarrollo municipal, es decir, las estrategias de desarrollo municipal. Con una buena estrategia de desarrollo municipal, nosotros pudiéramos estar ejerciendo una participación mayor y más activa de la población. Y por supuesto, un control más activo de la población. Y no es tan solo como la función del delegado, que realmente es una función digna, es una función con un compromiso social tremendo, de él efectuar ese control y poder fiscalizar, sino de esa comunidad que lo acompaña, cómo puede ser y cómo puede hacer efectivo ese control. ¿Desde dónde? Desde la implementación correcta de esas estrategias, desde cómo esas estrategias. Creo que tenemos un reto, eso es otro reto que tenemos, implementar correctamente las estrategias de desarrollo municipal y que sean participativas y que tengan esa participación del pueblo y que realmente respondan a darle solución a los problemas de la población. Una estrategia municipal que desemboque, y así está bien diseñada, tienen que estar diseñadas realmente para que en cada proyecto se pueda dar prioridad a darle solución al menos a los problemas que hoy son acuciantes de la población. Y digo proyectos que pueden estar teniendo que ver con el tema del agua, proyectos que tienen que estar viendo con lo que hablábamos o hemos estado hablando, antes de entrar en este programa hablábamos de la demografía o los temas de la amenaza del envejecimiento poblacional, por ejemplo, que lo vemos como una amenaza. Pero yo realmente digo que lo tenemos que ver como una oportunidad. Y yo creo que las estrategias de desarrollo municipal, y ahí es donde yo creo que tiene que ir la participación activa y el control popular. A cómo nosotros implementamos esos proyectos, cómo esos proyectos realmente van a dar solución a los problemas de la población, y después como eso, cuando ya los tenemos aprobados, cuando ya los tenemos implementados, cuando ya los tenemos desarrollados, cómo los controlamos para que realmente se retroalimenten y cada vez sean más efectivos. Y dice el experto, un instante propicio para la opinión.
Y dice el experto. Rafael Montejo Vélez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, ofrece sus valoraciones sobre temas de la economía que ocuparon espacios en programas de radio y televisión y otros que deben tener prioridad este año en los medios de comunicación. Primero se han abordado temas económicos importantes sobre los cuales era necesario arrojarlo. Digamos, economía circular, desarrollo territorial, mercado cambiario, algunos que impactan mucho más directamente en la cotidianidad de las personas, los precios, y hay otros que están más mediados por la actuación de una empresa, la actuación de la economía en general, que son más complejos también de llevar. Por eso es que hay temas que nosotros creemos que para el 2023 tenemos que repensar cómo los llevamos, por su complejidad técnica, y por lo tanto tratar de hacer y que se adecúen a las características que tiene el programa. Digamos, el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, pero cómo aterrizamos en un lenguaje que todos entendamos, porque no es solo para expertos que estamos trabajando para todo el mundo. Entonces, por lo tanto, hay temas todavía ahí que se nos van quedando. Hay temas que se han abordado muy importantes como la agricultura, el cooperativismo, pero también se nos van quedando temas como él mencionaba, se nos van quedando temas de la vivienda, se nos van quedando temas que están relacionados con la construcción, es decir, con muchos sectores de la economía que tienen todavía problemas, como el sistema electroenergético nacional, que también ha sido un problema durante todo el año y va a seguir siéndolo en parte, aunque se ha mejorado mucho, pero que hay que llevar. Está el tema del turismo, es decir, hay muchos temas que tienen una enorme complejidad, las inversiones en general en Cuba, es decir, todavía la economía siempre es muy rica en buscar temas, pero hace falta también a veces cómo los llevamos y cómo los expertos nos ayudan a tratar de verlo desde todas las aristas posibles, desde su protagonismo. Economía en la red. El segmento de análisis por excelencia. Economía en la red. Realmente la situación es, como está en este mismo momento, es muy difícil hacer una definición, una caracterización, y menos de ese tipo. Estamos en medio de la tormenta, estamos, y ni siquiera en el ojo del huracán, estamos en la tormenta, y la pregunta de si lo que se hizo favoreció que hoy hubiera más inflación o que no, que hubiera menos inflación, que hoy estuviera peor, realmente es entrar en el terreno, lo creo de verdad, honestamente, de la especulación. Sin duda, este proceso de transformación, de reforma monetaria, que se empezó en un mal momento, pero ese mal momento era el momento de la COVID, el momento de la crisis económica que está acompañando o que acompañó a la pandemia, y en esa circunstancia una reforma de cualquier tipo corre el riesgo de fracasar o enrarecerse al menos con relación al proceso del contexto en el que se está viviendo. No hay condiciones, realmente son muy débiles las condiciones económicas. Yo creo que el ordenamiento monetario era necesario. Mira, un sistema de dualidad monetaria y dualidad de tasas de cambio que teníamos es un sistema que salvó la economía en un momento, pero es un sistema desastroso. Vino bien en los años 90 cuando se estableció para lograr un freno de la inflación que había entonces y de la situación crítica que había entonces, pero no estaba previsto que durara eternamente. Teníamos una economía que funcionaba mal, y entre las primeras cosas que hace que funcione mal es que no se sabe cuál es la rentabilidad real de las empresas, de los actores de la economía. Y ahora podría decir que si siguiéramos con ese sistema de que había entonces, no se hubiera hecho nada, no se sabría qué empresa, sea MIPYME, estatal, privada, cooperativa, en qué medida son eficientes o no son eficientes, están viviendo del Estado o no están viviendo del Estado. Y tú no tienes manera de medir eso para decidir, estos son los que se van a quedar funcionando, estas son las empresas que me sirven, estas son las empresas que tengo que apoyar. No tienes visión clara de eso. No tienes el gobierno, no tiene la población. Pero ahora la gente podrá decir que se sentía bien con la dualidad monetaria y cambiaria, pero en aquel momento a nadie le hacía gracia. En primer lugar, que no le pagaran el salario en CUC. Vaya, esa era la más simple de todas.
te decían, acaban de quitar eso, ¿por qué no me pagan el salario en CUC? Lo lógico es que haya una moneda con una tasa de cambio y sea la moneda que rija todas las actividades de la economía, incluido el pago del salario, incluido la actividad entre empresas. Hacia ese punto tenemos que avanzar. Y ese es el objetivo que se proponía el ordenamiento monetario. Si es así, bienvenido sea. La realidad es bastante compleja. No se puede simplificar en decir está bien o está mal. Es que los precios de hoy en día no son los mismos de antes. Y es en esa realidad donde han aparecido los nuevos actores económicos que ya usted mencionaba anteriormente. Y hace poco tuvimos la noticia de que sumaban más de 5.000 los que se habían aprobado hasta el momento. ¿Qué podemos esperar entonces el pueblo, nosotros, el ciudadano de a pie, de estos nuevos actores? O sea, ¿cómo se revierte su existencia en el bolsillo, en el mejor funcionamiento de nuestra economía? A ver, las MIPYME, las más de 5.000 MIPYME que se han creado en el espacio de un año, son una posibilidad de dinamizar determinados servicios y producciones del país, que no es necesario que lo monopolice una empresa estatal. Por tanto, lo que se está buscando de alguna manera es ir diversificando las formas de propiedad, ir diversificando los actores que intervienen en la economía para que haya un poquito de competencia. Yo creo que también tenemos que ir pasando a un modelo de socialismo diferente al que hemos tenido, no solamente porque está en la letra de los lineamientos, de los demás documentos, sino porque tenemos que ir pasando a un socialismo en el que los que mejor estén sean los que más trabajen. Me da lo mismo si es privado o es estatal, que sea el que mejor trabaje, el que más estimulado se sienta a trabajar bien. Hoy en día tenemos una cultura de dependencia del producto que me dan, y tenemos una cultura en el que me corresponde que me den. Y estoy hablando de empresas, no estoy hablando del humilde consumidor en su casa, no, estoy hablando de empresas, estoy hablando de actores de la economía que no están muchas veces habituados a salir a pelear el resultado, trabajar para tener un resultado, crear nuevas producciones, innovar, buscar mercados. Eso es lo que tenemos que promover en las empresas de todo tipo. Entonces, que se diversifiquen esas empresas y que las empresas que pueden tener más éxito sean las que mejor lo hagan en un escenario, en un abanico en que haya diversas empresas y no un Estado protegiendo a todas las empresas, lo hagan bien o mal. Eso es un cambio significativo. Y yo creo que se puede irnos acercando hacia un socialismo que sí, proteja a todos los trabajadores, pero sobre la base de que ese trabajador tiene que dar, tiene que aportar, porque lo que necesita la economía lo necesita la sociedad. Exportaciones, presupuesto, salario, precios, zafra azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por Internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida. Y seguimos hablando de retos económicos en Cuba para el 2023 y de temas de la economía y de cómo reflejarlos mejor en la prensa cubana. Nuestro invitado en el programa colabora con el semanario 5 de septiembre. Por tanto, conoce muy bien el papel de los medios de comunicación en difundir y esclarecer asuntos de la economía que hoy inciden en nuestra vida cotidiana. Escuchemos la experiencia de Andrés Martínez Rabel. Creo que para mí es un honor, ¿no?, poder participar, que me han dado la oportunidad en nuestro querido periódico 5 de septiembre de escribir. Y es un reto, ¿no? Primero, yo como colaborador del periódico debo prepararme más. Y todos debemos prepararnos más. Y sobre todo en los temas económicos hemos estado hablando varias veces con compañeros nuestros, bueno, de que hoy precisamente la dinámica del contexto económico con que vive el país nos lleva a que todos los que podamos abordar los temas en cualquier escenario tenemos que prepararnos cada vez más. Pero yo creo que hay temas que no deben faltar y son esos que hoy más preocupan a la población.
y sobre todo para esclarecer. Esclarecer, por ejemplo, no con optimismo desmesurado, sino realmente explicar en qué se basa nuestro optimismo y nuestra confianza en que la obra que nosotros construimos es justa y que no hay nada que la pueda que la pueda empañar, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los infundios, a pesar de todo. Yo creo que nosotros tenemos que saber explicar mejor hacia dónde esa obra hoy es más justa. Otro tema que no podemos dejar de obviar es lo que tiene que ver con la repercusión, por supuesto, para que esa obra no se ejecuta, la repercusión negativa que tiene el bloqueo contra Cuba. Yo ayer leía, por ejemplo, en un espacio que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREC, cuántas sanciones se han venido por la OFAC, por la Oficina de Control de los Estados Unidos, el yugo fundamental que tienen contra nosotros, la OFAC. Cuántas multas y cuántas medidas se han implementado año por año desde el año 2019 para acá. Yo creo que eso es un tema, pero también tenemos que estar viendo cuánto nosotros pudiéramos estar haciendo y que hoy no depende de esos temas. Por ejemplo, cuánta burocracia puede estar alrededor de determinadas decisiones que hoy atentan contra la buena implementación de esa obra y que hoy repercute en la población. Los temas de los precios no se nos puede olvidar. Hay muchos temas que tienen que ver, muchas aristas que hay que seguir profundizando, y hablando ya de los temas económicos, que tienen que ver con cómo se forman esos precios y qué cosa es un precio abusivo. Porque el precio abusivo no es abusivo porque realmente le digamos así, sino que está caracterizado en la ley. Y cómo nosotros podemos definir qué cosa es un precio abusivo y qué cosa es un precio especulativo, que también se diferencia uno del otro. Tenemos que aprender y tenemos que explicar y tenemos que saber demandar cuándo un precio es abusivo, cuándo un precio es especulativo. Y sobre todo explicar los rumbos por los cuales vamos, que creo que es importante siempre tenerlos claros. Agradecemos al ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para la Superación de la ANEC, por participar esta mañana en el Magazine Económico. Por supuesto, somos un equipo y lo integran Vicente Vargas en la grabación, edición y diseño sonoro y Omaray Ceballos en la voz informativa. En la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Feliz fin de semana.